Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola a Romanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola a Romanos. Y ya vimos mucho sobre convicciones que deben seguir su conciencia, como vimos en Romanos 14, y cómo los fuertes deben actuar o ser con los flacos en la fe según su libertad y sus convicciones. Ya vimos todo eso en Romanos 14. Y vamos a ver en Romanos 15 que Pablo sigue hablando a los fuertes. Entonces vamos a Romanos 15. Romanos 15. Y versículo 1, la Biblia dice: Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, a fin de edificarle. ¿Sí? Entonces, cristiano, si eres fuerte en la fe, vas a reconocer por su experiencia en su camino con Dios y por las escrituras quiénes son los flacos en la fe, porque usualmente ellos no saben. Y aquí Pablo está diciendo que debes tratar con ellos en una manera para que puedas ayudarles, para que puedas tratar con ellos para su bien. Y la razón por eso es para que puedas sobrellevarlas, para que puedas mostrarles la luz de las escrituras. Y puede ser que ellos también puedan ser fuertes, ¿sí? Y eso ayuda en su crecimiento en la fe. Entonces, flaquezas, las flaquezas. ¿Cuáles son? Pues ya vimos mucho sobre eso. Vamos a Romanos 6. Romanos 6 y versículo 19. Ya hablamos mucho de esto en detalle, entonces solamente voy a leerlo y comentar un poco. Romanos 6 y versículo 19 dice: Hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia de iniquidad para iniquidad. Es decir, sus flaquezas tienen que ver con su viejo hombre, tienen que ver con su pasado y la religión las ideas que traíste del mundo. Y la cosa es que los flacos a veces piensan que esas cosas son buenas. Y por eso se convierte haciendo una convicción, como vimos en Romanos 14. Y a veces crece para hacer un poco más para ellos. Pero los fuertes en la fe deben sobrellevar esa flaqueza para ayudarles y mostrarles la verdad. ¿Sí? Y la cosa rara es que estas flaquezas hacen daño al cristiano en su camino. ¿Sí? Y debemos estar ahí siendo fuertes para ayudarles en ese momento para que ellos puedan sobrepasar su carga por medio de la ayuda de Dios y de usted en este caso. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Y vas a ver que muchos de las epístolas después de Romanos muestran a Pablo tratando de instituir en justicia a los hermanos, mostrándonos cómo debemos ser con los hermanos, con el mundo, etc. Básicamente agregando más detalles a Romanos 14, a Romanos 12 hasta 15. Gálatas 6 y versículo 1 dice: Hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, porque es flaco y ya hizo algo, ¿sí? Vosotros los espirituales, los fuertes en la fe, restaurar lealtad en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado.
Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y los fuertes, como vamos a ver, deben ser como Cristo. Estamos tratando de cumplir eso en nuestra vida. Y eso incluye llevando las cargas de los hermanos que son más carnales. Y necesitamos mansedumbre, hermanos, porque a veces cuando estamos ahí tratando de ayudar a un hermano que está en una culpa, ellos no reaccionan de la manera correcta. Puede ser que ellos dicen cosas contra ti, por usted solamente tratando de ayudar. Pero si eres manso, vas a recibirlo y decir nada, tanto como Jesucristo, ¿sí ve? Y dejar que Dios trata con ellos en esa manera. Y usted enfoque más en ayudándoles con su carga, ayudándoles con sobrellevando y sobrepasando su culpa. Y eso también puede incluir las flaquezas que tenían cuando salieron del mundo y entraron en el reino del Hijo de Dios, de Jesucristo, cuando eran salvos. No fue que todos, cuando ellos conocieron a Cristo, que eran agnósticos o ateos y rechazaron todas esas cosas ya. Hay muchos que eran religiosos antes, que escuchan la verdad y por eso confían en esa verdad como la palabra de Dios. Pero puede ser que traen otras cosas, ¿sí? Okay. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15 y versículo 3. Porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. ¿Sí ve? Cumplir la ley de Cristo. Vea que Pablo se refiere a Cristo. ¿No? Antes, como está escrito, las vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y Pablo ya habló sobre convicción y siguiendo o haciendo esa convicción según su conciencia, pero él terminó hablando de Cristo, ¿no? Y aquí estamos ahí viendo que él sigue esa idea de Cristo, porque Cristo es el ejemplo para los fuertes en la fe. ¿Ya? Un siervo no es mejor que su maestro. No, aquí tenemos a Pablo citando un versículo, ¿no? Okay. Vamos a Salmo 69. Salmo 69, para ver esta cita. Que la pregunta es a quién fue que Jesús estaba sufriendo o recibiendo vituperio. ¿Quién fue exactamente? Salmo 69 y versículo 8 dice. Versículo 1, sálvame, oh Dios. Entonces Dios está en el contexto y el salmista. Versículo 8, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Y sabemos que Jesús fue rechazado de los judíos, ¿cierto? Y también algunos de sus hermanos de su madre. No todos creyeron en él. 9, porque el celo de tu casa me comió. Y vimos eso cumplido cuando Jesús estaba ahí sacando a algunos robadores del templo en Juan 2 y también creo que Mateo 23, 22 por ahí. Siguiendo. Y los denuestros de los que te denuestran, perdón, cayeron sobre mí. Y eso se refiere a Dios, como vimos en versículo 1. Porque sabes que los judíos estaban haciendo eso, ¿okay? Haciendo denuestros a Dios. Y Jesús recibió todo eso, siendo la persona que representa a él, a Israel, porque él es el Mesías. ¿Sí? Y eso fue cumplido completamente por medio de Calvario. Acuerda que él fue mandado ahí por judíos. Como toda la humanidad, pero es otro estudio. ¿Okay? Y es lo mismo con nosotros. ¿Sí? Tú debes estar ahí listo para recibir vituperio de los hermanos
para Dios. Porque sabes que los flacos en la fe a veces van a pensar cosas incorrectas sobre el Señor, cosas incorrectas sobre ti, porque estás caminando según Dios y según su palabra, y ellos piensan que es algo malo, o no entienden, o piensan que eso es una estupidez, porque no lo haces así como la religión que seguía antes, o las ideas que seguía antes, porque era filósofo o lo que sea. Y tú, siendo un fuerte en la fe, debes ser listo para recibir esa carga y mantenerla para que con mansedumbre puedes enseñarles y mostrarles la verdad. Y ojalá ellos responden al Espíritu Santo y por eso aprenden y cambian para que puedan crecer en la fe. Había algunos judíos que creyeron en Jesús, ¿sí? Entonces valoró lo que él hizo. Él sufrió, él padeció todo eso para que algunos, incluyendo nosotros, podíamos recibir algún día para ser su Señor y también nuestro Salvador. Okay. Para notar, en Salmo 69, versículo 8, vea que habla de los hijos de mi madre. Sabemos que hay una religión que enseña que María era una virgen siempre, perpetuamente, algo así. Es contra ese versículo también. Y ellos tienen respuestas para versículos en los evangelios, pero no pueden decir nada sobre este versículo, ¿sí? Para los que evangelizan mucho. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la meta de un cristiano? Pues debemos pensar exactamente como Cristo pensó. Vamos a Marcos 10. ¿Qué pensó Jesús de su ministerio? Marcos 10 y versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Y dar su vida en rescate por muchos. Y alguien que es fuerte en la fe debe ser listo para servir a otros y no recibir servicio. Eso debe ser su meta cristiana, buscando maneras de ayudar a los flacos en la fe. No considerando todo lo que vimos en Romanos 14 y 15, vamos a ver un fuerte en la fe, usando todo de libertad, convicciones, etcétera, para tomar decisiones en cómo él va a actuar con algunas personas con quien él está disciplinando y también con quien él está hablando para ser salvo o crecer en la fe. Y nuestro ejemplo será Pablo. Pablo. Y Pablo tenía algunos discípulos. Eran Tito y Timoteo. Entonces vamos a ver lo que pasó con ellos primero y después Pablo él mismo tomando decisiones sobre su libertad. Con Tito había una situación que tenía que ver con la circuncisión y Tito era un gentil. Entonces piensa en todo lo que vimos en Romanos 14. Y Pablo trató con algunos perdidos sobre Tito siendo un gentil y no siendo circuncidado. Y vamos a ver cómo él reaccionó. Vamos a Actos 15 y también Gálatas 2. Actos 15 en una mano y Actos 2 en la otra. Gálatas 2 en la otra. Actos 15 y Gálatas 2. Y como ves, es duro para mí también. Actos 15 y Gálatas 2. Actos 15 y versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, ¿escucha esto? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Verdad? Algunos de Judea eran cristianos. Bueno, escucha lo que dijeron, que no puedes ser salvo si no eres circuncidado.
que tienes que hacer una obra para ser salvo, si quieres esa idea general. Okay. Hoy en día, esto es como alguien diciendo que tienes que ser bautizado de agua para ser salvo. Si no eres, no puedes. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Gálatas 2, deja su dedo en Actos porque vamos a regresar. Gálatas 2 y versículo 1 dice, entonces la misma situación. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Por eso estamos hablando de Tito. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, era un gentil, fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los entremetidos a escondidas, falsos hermanos, ¿sí? No eran salvos esos que eran de Judea. Eran solamente judíos por ahí, no eran salvos. Que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. ¿Sí? Pablo entendió que ellos llegando ahí estaban tratando de poner ese yugo de servidumbre encima de Tito, por medio de esta cosa que tienes que ser circuncidado para ser salvo. Es una mentira. Y ellos eran perdidos. 5. A los cuales ni aún por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. ¿Sí, verdad? A veces vas a encontrar a un perdido tratando de afectar su libertad en Cristo cristiano, y por eso debes rechazarles completamente. O tú tienes que hacer esto y esto para ser salvo. No. Hoy en día las jesuitas se metieron mucho en las iglesias protestantes y estaban ahí sembrando mentiras y todo eso. Y eso es una razón de por qué hoy en día hay tantas denominaciones que enseñan falsa doctrina sobre cómo puede ser salvo. Entonces esto sigue hoy en día. Pero ahora vamos a ver que había gente que eran cristianos, eran salvos también, que estaba hablando sobre Tito y gentiles sobre la circuncisión. Vamos otra vez a Actos 15. Actos 15. Entonces, acuerda, Pablo, él tiene toda esa doctrina, él escribió Romanos. Entonces estamos viéndole haciéndolo, ¿sí ven? Actos 15 y versículo 5 dice, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, entonces son salvos, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos, hablando de los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí no están diciendo que tienes que circuncidarlos para que puedan ser salvos, sino deben hacer eso para mantenerse salvos. ¿Sí ven? Hay denominaciones que enseñan eso, que tienes que hacer obras para que puedas continuar o mantener su salvación, porque si no, vas a perderlo. Y otros tratan de reducir eso a solamente si sigues en su fe con Cristo o no, que están tratando de seguir con esa creencia, pero incluir ese concepto de que tú tienes que seguir confiando en Jesús, porque si no, Dios te saca. No. Si confiaste en Cristo, recibiste la fe de Cristo, como ya vimos, y su fe tiene nada que ver. No eres salvo por su fe. Eres salvo por la fe de Cristo que Dios te dio por medio de su fe en su Hijo. Ya vimos todo eso en Romanos, ¿sí ven? Entonces, otra vez, un asunto doctrinal. ¿Ya? Y vamos a ver lo que pasó. Versículo 7. Pedro esta vez diciendo, aclarando el asunto. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones y hermanos, vosotros sabéis que ya ha algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hablando de Actos 10 y 11, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Otra vez diciéndoles, vean, tú no podías guardar la ley perfectamente, por eso confiaste en Jesús. ¿Sí ven? Pedro está reconociendo esta verdad doctrinal. 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Y ya es muy claro. Es por la gracia que eres salvo, es por la gracia que sigues salvo. Y Gálatas 2 tiene más sobre lo que pasó aquí también, si quieres leerlo. Entonces, la libertad no significa que alguien puede ponerte encima en un yugo para ponerte en legalismo. No. Eso es cruzando un límite. Pablo va a hablar contra eso. Un fuerte va a hablar contra eso. Pero ahora vamos a ver la misma cosa con Timoteo. Pero Timoteo era medio judío, era parte judío, parte griego. ¿Okay? Y vamos a ver lo que pasó con él. ¿Okay? Timoteo con circuncisión. Vamos a Actos 16. Actos 16 y versículo 1. Ahora vamos a ver libertad en juego, viéndolo, ¿sí va? Actos 16 y versículo 1. Y vino hasta Derbe y Listra, y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó. Vea que Pablo decidió hacer esto con Timoteo, imagino que él lo explicó por qué. Vamos a ver por qué. Versículo 3. Por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Entonces estaban en un lugar donde había muchos creyentes que eran judíos, hermanos, pero Pablo ya sabe que son flacos en la fe. Cuando Pablo estaba escribiendo Romanos históricamente, mucho de Romanos 14 tenía que ver con los judíos, siguiendo días y todo eso, ¿sí ven? Pero Timoteo es un judío también, su madre era una judía. Entonces él sabe todo eso. Y puede ser que ellos hablaron y él tomó. Timoteo usó su libertad para tomar esa decisión, para ser circuncidado, para evitar problemas con esos hermanos judíos que estaban muy celosos por la ley. Ya siguieron, pensaron como esa secta de los fariseos que creyeron en Actos 15. Versículo 3. Por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y eso era la molestia para ellos. O queremos ver si crees más en judaísmo de estas cosas de los griegos, porque ya pensaron esa manera de, de perjuicio, de discriminación, etc. Ya siguiendo con esas flaquezas de su viejo hombre. Y no debemos pensar así. Pero puede ser que por medio de su libertad puede sacar una piedra grande para ellos del lado para que usted pueda hablar con ellos y pueda ayudarles, ¿sí ve? Sobrellevando esa carga, ese vituperio cayendo sobre ti. ¿Sí ve? Y también esto pasó con Pablo. Vamos a Actos 21. Pablo mismo. Actos 21. Y esto pasó después de que él escribió Romanos. No, para los creyentes de gracia, es decir, los hiperdispensacionalistas, esto les molesta mucho. Que ellos piensan de una manera muy fijo sobre estas cosas y no entienden. La verdad, entienden mucho y no entienden mucho. ¿Sí, porque hay mucho más para entender la palabra. La palabra no es algo que puedes aprender solamente académicamente como un libro de texto de escuela. Vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 15. Pero bueno, Actos 21 y versículo 20. Pero Manuel, tú eres muy exacto y todo eso. Sí, debe ser así, pero yo entiendo que tengo que mirar toda la Biblia para entender cosas. ¿Sí, no estoy limitando a mí mismo a solamente las epístolas de Pablo como algunos. Pero bueno, Actos 21 y versículo 20.
Eso tiene que ver con Pablo, él mismo conociendo una purificación que los judíos hicieron cuando estaba ahí comiendo con gentiles. Entonces Pablo tomó una decisión aquí. Actos 21 y versículo 20 dice: y ellos, como lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos los sedadores de la ley. Y han oído decir de ti que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciendo que no han de circuncidar a sus hijos, ni andar según las costumbres. Y obviamente Pablo no dijo eso. ¿Sí, verdad? Ellos no entendieron Romanos 14. ¿Sí, ven? Pablo es como: tú quieres hacer eso, hazlo, pero no pones eso encima de otro. Ellos lo toman como si fuera que está diciendo que eso es incorrecto. Eso pasa mucho con las convicciones, ya vimos, que ya convierten de ser tradiciones si quieres imponerlos a otros. Estamos viendo esto pasando con Pablo ya. Versículo 22. ¿Qué pues se ha de hacer? En todo caso, la multitud ha de untarse, porque oirán que has venido. Haz pues eso que te decimos. Tenemos 4 varones que tienen votos sobre sí. Tomando a estos, santifícate con ellos, y gasta con ellos para que raigan sus cabezas, y que entiendan todos lo que hay, nada de lo que de ti han oído decir, sino que tú mismo andas también según orden, y guardas la ley. Empero en cuanto a los que de los gentiles han creído, escucha esto, nosotros hemos escrito y determinamos que no guarden nada de esto, solamente que se tengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. Y eso se refiere a la letra, la carta que fue escrito de Santiago en Actos 15 sobre la decisión que fue tomada en esa congregación de hermanos en Actos 15. Entonces ya saben que no pueden hacer que los gentiles sigan estas cosas, pero quieren una demostración de Pablo porque él es judío, que él no está como diciendo que la ley no importa para nada. Entonces, ¿qué decide Pablo? Según su libertad y reconociendo la flaqueza de estos hermanos. Son flacos. 26. Entonces Pablo tomó a aquellos varones, y el día siguiente, santificado con ellos, entró en el templo anunciándose el cumplido los días de la santificación. Eso no significa que Pablo fue santificado para ser salvo por todo eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Okay. Es uno de los costumbres de los judíos para purificarse cuando están con judíos. Pues tienes que checar el Antiguo Testamento para saber eso. Pero siguiente. Hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo decidió según su libertad hacer ese costumbre, para que él pudiera seguir con esos hermanos. A veces, cristiano, vas a estar ahí que tú tienes una libertad y encuentras un hermano que no sigue eso, es flaco, quiere comer solamente verduras, algo así. Tú decides sobrellevar esa carga y sigues y haces cosas según ellos para que puedas estar con ellos y ayudarles a crecer en la fe. Y a veces eso puede tener un poco sobre la cultura, algunas cositas, depende. Es algo entre usted, Dios y ese flaco en la fe, y tienes que determinar eso. Pero con los perdidos, vea eso, Pablo no dio tiempo a los perdidos, eso es otra cosa. ¿Sí, ve? Cuando los perdidos quieren cruzar y atacar su libertad con una doctrina falsa, ya eso es demasiado. Pero cristiano usa su libertad para tratar con ellos, para darles el evangelio. ¿Sí, no? Primera de Corintios 9 y versículo 20 es como el resumen de todo eso. Pero no vamos a ir ahí. Romanos 15. Romanos 15.
Romanos 15 y versículo 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestro enseñamiento fueron escritas, y él se refiere a eso porque ya citó Salmo 69. Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces, a los fuertes, su tiempo en las Escrituras te da consolación y paciencia para sobrepasar algunos eventos difíciles en su vida. Y Dios te dio las Escrituras y tú lo reconoces porque lo leíste, estás practicándolo, ¿sí ve? Que por las Escrituras podía tener esperanza en Dios para ayudarte con esa situación. ¿Sí? Y es con esas mismas experiencias, es con lo que ya sabes de las Escrituras, que debe ser como Pablo, que está citándolo, ¿sí ve? Y tú puedes mostrar a un flaco esas cosas en las Escrituras y también las cosas que pasó en su vida para que ellos puedan recibir consolación y paciencia también. Para que ellos puedan esperar más en Jehová y para que crezcan en la fe. Okay. Vamos a Primera de Corintios 10 y versículo 12. Primera de Corintios 10 y versículo 12. ¿Qué dice? Así que él que se piensa estar firme, mira no caiga, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Wow, ¿cómo es que Pablo podía decir eso? Porque tenía las Escrituras. Acuerda que las Escrituras, en el caso de Romanos, era del Antiguo Testamento, son historias, son cosas que realmente pasó con otros hombres. ¿Sí? 13. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Amén. Y los fuertes que están siguiendo lo que dice Pablo reconocen eso. Pero los flacos a veces piensan que el versículo 13 es falso. Piensan que son los únicos sufriendo esta cosa, que eran los primeros que sufrieron eso. Y las Escrituras muestran que había otros hombres que sufrieron eso. ¿Sí ve? Y también puede ser que usted mismo, fuerte en la fe, sufriste eso también. Y es nuestro deber ayudarles con su carga. Porque no pueden ver muy bien, ¿sí ve? Están en problemas, están decepcionados, etc. Deprimidos, lo que sea. Y debemos estar ahí para ayudarles en esa situación. Okay. Su camino con Dios, su ejemplo, las Escrituras, todas esas cosas ayudan para que un fuerte en la fe pueda ayudar a un hermano que es más flaco. Okay. Y es por eso que Gálatas 6 habla mucho, como ya vimos, sobre mansedumbre. Porque alguien que es carnal en la fe no sabe eso y va a hablar y decir cosas a ti como si fuera que usted no entiende su situación. Como Dios no entiende su situación. ¿En serio? ¿Sí? Si buscaron a Dios, van a buscar su palabra y recibir consolación y paciencia de Él para que puedan esperar en Él, para ayudarles. Porque Él dijo ahí que nunca va a dar a ellos algo que ellos no podían sobrepasar. Eso es una promesa, ¿sí? Vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 22. Santiago 1 y versículo 22. Y esto es una de las tristezas de hoy en día con cristianismo, porque hay muchos hermanos que no hacen lo que vamos a leer. Santiago 1 y versículo 22 dice: mas ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta que es la de la libertad, vea la conexión otra vez. Libertad solamente puede ser o puede como ser manifestado en su vida cristiano si tienes la palabra y estás haciéndolo. 25. Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Bienaventurado en cuál manera? Recibir consolación y paciencia de las Escrituras, para que puedas tener esperanza en el Señor. ¿Verdad? Para crecer en la fe y ser un fuerte. Porque ya puedes ver que siendo un fuerte en la fe, tiene que ver con no solamente escuchando la palabra de Dios, sino practicándolo en su vida. Eso es la cosa triste. Toda escritura, Antiguo Testamento, Nuevo, necesitas los dos. Porque el Antiguo Testamento te da una parte de esa ecuación y el Nuevo Testamento te da la respuesta. Tienes que ver todo juntos. ¿Sí, puedes ver las situaciones que pasó con otros santos en el Antiguo Testamento y ver la respuesta de Dios en el Nuevo, conectando todo. Dios muestra que pasó con ellos antes y que Él estaba con ellos y que Él será con los santos hoy en día. Entonces confía en Él. ¿Verdad? Versículo 4, Romanos 15 y versículo 4. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas. Que vamos a mirar esa frase. Vamos a 1 Corintios 10 otra vez. Y vamos a ver a Pablo dando ejemplos del Antiguo Testamento para enseñar cosas importantes para los santos del Nuevo Testamento. 1 Corintios 10 y versículo 6. Okay. Y en versículos 1 hasta 5, él habla de esa roca que era Cristo, usando tipología del Antiguo Testamento. Versículo 6. Empero esas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Verdad? Para enseñarte por qué no debes codiciar. 7. Ni seáis adoradores de ídolos como eran algunos de ellos, como está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. ¿Sí ven? El Antiguo Testamento enseñando algo importante para el Nuevo. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Parece que a Dios no le gusta eso. Versículo 11. Mas todas estas cosas les acontecieron por tipos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines de los siglos han llegado, es decir, usted. Entonces, hay muchos ejemplos. Oh, yo estoy sufriendo, estoy en una situación difícil, alguien en mi familia murió, estoy deprimido, etc. Chequea los salmos. Todo eso pasó con David y otros salmistas. Ellos entienden su situación y estaban ahí clamando a Jehová. Léelo para que puedas reconocer eso y ver que ellos confiaron en Dios y por eso usted también confía en Él. ¿Sí? La historia del Antiguo Testamento, etc. Todo eso. Muy, muy importante. Entonces, si encuentras un cristiano que piensa que el Antiguo Testamento no tiene valor, como algunos, no todos, pero algunos dispensacionalistas, ellos no son fuertes en la fe, es imposible. Son débiles, son bebés. ¿Sí ven? Ese cristiano es flaco, porque no sigue a Pablo. Pablo dijo que necesita esas escrituras. Yo sigo a Pablo y no haces lo que Pablo dice. Hay un problema ahí.
¿ok? Romanos 15. Romanos 15, por favor. Y versículo 5 dice: Mas el Dios de la paciencia y de la consolación, vea que Dios y las escrituras son conectadas. Porque Dios dio la escritura, porque Él es el Dios de consolación y paciencia. Y sus palabras te ayudan a tener la consolación y paciencia que Él quiere darte, ¿sí ve? Por medio de su Espíritu Santo. Pero siguiendo, sí. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que de un solo corazón y de una misma boca glorifiques a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos ha recibido para gloria de Dios. Y otra vez, conectando los fuertes a Cristo, porque deben ser como Él. Deben ayudar a Dios, unir la iglesia, porque todos pueden ser como Cristo, ¿sí ven? Cristo hizo eso con las escrituras. Cristo dio consolación, Cristo dio paciencia y esperanza. Claro que sí. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Un siervo no es mayor que su maestro, no es mejor que él. Lucas 24 y versículo 44. Es por eso que los fuertes en la fe deben estar ahí enseñando la Biblia. Lo que ves hoy en día es que hay muchos flacos en el púlpito. Y no es una sorpresa que la gente debajo de ellos son flacos también. No deben estar ahí enseñando para nada. ¿Okay? Lucas 24 y versículo 44 dice: Y les dijo, esto es Jesús a sus discípulos: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue menester que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercero día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, él enseñó las escrituras para que podían ver que Dios cumplió esas cosas sobre el Mesías por medio de Cristo y podían esperar en él. ¿Sí? También vamos a Juan. Vamos a ver a Jesús hablando con sus discípulos directamente. Juan 14 y versículo 1, vamos a ver dando consolación y paz y paciencia y esperanza y todas esas cosas, porque Jesús es Dios. Él es el Dios de consolación. ¿A quién más vas a seguir? Él es el único que tiene las palabras que son vida eterna. Pedro estaba correcto. ¿Que vas a seguir a Mahoma? ¿Qué sabía ese pedofilia? ¿Okay? No, sigue a Jesús. Juan 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ves? Él no quería que había algo pasando aquí en su corazón. Confía en mí, dijo él. ¿Sí? Venid a mí y yo te haré descanso. ¿Sí? Juan 16 y versículo 30. Juan 16 y versículo 30. 33, parece que lo escribí mal. Versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que de mí tengáis paz. En el mundo tendréis apreturas. Y está diciendo, vea, vas a tener problemas. Mas confiar, yo he vencido al mundo. Mira a mí. Yo soy el verbo de Dios, aquella palabra. Estás mirando la palabra, ¿sí ve? Estás confiando en mí, yo vivo, yo moro, estoy morando en su corazón. Si renaciste, Él está ahí. Estás buscando a Él. Si miras a Él, cuando apreturas llegan en su vida,
vas a esperar en Él. Y las Escrituras van a ayudarte con eso. Y los fuertes en la fe entienden eso porque su fe creció. ¿Sí, verdad? Reconocen esa verdad personalmente en su vida. Y Juan 17 y versículo 20, vamos a ver a Jesús orando para su iglesia. ¿Ya? Juan 17 y versículo 20 dice: mas no ruego solamente por ellos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de ti, cristiano, hablando de mí. ¿Sí ve? Jesús oró para nosotros. Gloria a Dios. 21. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, unánimes en Cristo Jesús, ¿sí ven? Para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado a ellos, para que sean uno como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, y para que en el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Y quieres reconocer el amor de Dios, el amor de Cristo que sobrepuja todo entendimiento? ¿Sí? Sobrepuja todas esas cosas. Tienes que vivir para Dios. Tienes que seguirle según el Espíritu Santo y las Escrituras y practicarlos en su vida para que puedas reconocer ese poder de la resurrección como Pablo quería hacer en Filipenses. Okay. ¿Y sabes qué? Lo que Jesús oró aquí, eso sigue la meta de Dios, okay, para su iglesia. ¿Según dónde? Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Ya vimos que Pablo dice que eso es la meta de Dios en Romanos 15 y también lo dijo en Efesios en otra manera. Efesios 4 y versículo 11, vamos a ver que Dios dio a algunos hombres para algo. Y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas, apóstoles como Pablo, profetas como Pablo, y otros por evangelistas, misioneros, y otros por pastores y doctores, esos son sus obispos, la gente que enseña, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, ser unánimes en Cristo, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto. ¿Sí? Jesús es el hombre perfecto, no sabía. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, es decir, flacos en la fe. ¿Sí ven? Si eres fuerte, debe ser su parte, siendo un doctor, alguien que enseña, por su camino y testimonio y por lo que dices y lo que muestras en la palabra, los dos juntos, para ayudar a ese flaco a crecer en la fe, porque eso es lo que Dios quiere. Jesús oró para eso. ¿Quieres ser parte del cumplimiento de la oración de Jesús? ¿Quieres bendecir a Dios? Yo quiero. Espero que usted quiere. Porque sabes que antes de su salvación, tú no eras capaz de hacer eso. Ya puedes, cristiano, por favor, vive para el Señor. 14. Que ya no seamos niños, inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo, en él que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor, como Jesús oró en Juan 17. Para que el Padre pueda mostrar el amor que tenía al Hijo a ti, cristiano, alguien que es parte del cuerpo de Cristo, ¿sí ven? Entonces, básicamente, la meta de Dios el Padre es que Él quiere que crecemos en la fe para que podemos ser como Él dijo y pensar como Él en Marcos 10.
¿Sí ven? Para que reconocemos que no estamos aquí para servir, no para ser servido, perdón, sino para servir. Y si cada cristiano pensaba así, esto puede ser un cristianismo diferente en este mundo. Pero muchos cristianos ya siguen pensando en ellos mismos y no primero en el Señor y otros después. Eso es el problema. ¿Okay? Y la cosa triste hoy en día, esto pasa en iglesias locales que tienen creyentes de la Biblia. ¿Sí ven? Oh, tú crees la Biblia, tienes la palabra perfecta, gloria a Dios, y no lo practicas en su vida. Para Santiago eso vale para nada, y eso es correcto. ¿Sí ven? Hay muchos creyentes de la Biblia que existen en la iglesia local para recibir alimento espiritual, comer, y nunca están ahí tratando de dar comida a otros. No eres fuerte en la fe, lo siento. Trata de ser parte de las cosas que pasan en su iglesia local. Escuela dominical, ayudando con los niños, limpiando lo que sea, evangelizando con la iglesia local, porque si son creyentes van a tener sus cosas para salir, para tocar puertas o predicar en la calle, lo que sea. ¿Sí, no? Trata de ser parte de la obra que Dios está haciendo en su propia comunidad, para que puedas ver todo esto pasando en su vida, para que puedas tener esperanza en Jesús. Romanos 15 y versículo 8. Romanos 15 y versículo 8. Digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Y otra vez Jesús dice que Jesús estaba ahí para ser un ministro a los judíos, primariamente. Vamos a ver cuando seguimos aquí que también Él llegó para los gentiles. Y Pablo va a probar eso usando versículos del Antiguo Testamento, mostrando la otra razón que debe saber el Antiguo Testamento. ¿Sí ven? Un fuerte puede enseñar al flaco la verdad sobre este asunto, para que no piensen que la iglesia reemplazó a Israel, por ejemplo. Pero ya hablamos de eso en Romanos 9, mucho. Sobre Jesús siendo la persona que confirmó las promesas que Dios dio a Israel, porque Él es el Mesías. Y todo tiene que ver con Él. Él es esa simiente de Abraham. ¿Sí? Bueno, Romanos 15, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Sí ven? Primariamente Jesús estaba aquí para los judíos, pero también estaba aquí para los gentiles. Vamos a ver el opuesto de eso cuando seguimos en Romanos 15 con Pablo mismo, pero bueno, siguiendo aquí. Versículo 9. Como está escrito, ahora está probando. Por tanto, yo te confesaré a ti entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y vea que Jesús, cuando él estaba adentro y había gentiles en su derredor o estaba en Galilea de los gentiles, él glorificó a Jehová ahí. Él confesó al Dios de Israel ahí, ¿sí ven? Entre los gentiles. Y esto es una cita de Salmo 18 y versículo 49. No vamos a ir ahí, pero para los que quieren saber, ¿ya? Y en ese versículo dice gentes. Entonces, ¿ya? Hay algunos hermanos que saben que hay algunas religiones que tienen gentiles que piensan que son hebreos y cosas locas así. ¿Ya? Los israelitas hebreos negros, si quieres un ejemplo. ¿Ya? Israelismo británico es otro ejemplo. Pero vea que la Biblia define gentiles como gentes cuando haces la comparación de esos versículos. Versículo 10. Y otra vez dice, regocijaos vosotros los gentiles con su pueblo. Y eso es una cita de Deuteronomio 32 y versículo 43. Por ahí. 11. Vea el crecimiento. Él estaba haciendo cosas entre los gentiles y ahora Jesús quiere
que ellos están regocijando con Israel, con el pueblo de él. ¿Sí ve? Esto era plan de Dios. Hay progresión con eso. 11. Vamos a seguir viendo ese crecimiento. Y otra vez, alabar al Señor todos los sentidos y magnificarle todos los pueblos. Vea, porque Dios no es el Dios solamente de Israel, pero también los sentidos, como ya vimos en Romanos 9 y 10. ¿Cierto? Yo no voy a explicar eso otra vez. Eso fue citado, es una cita de Salmos 117 y versículo 1. Y ahí vas a ver que gentiles también significa naciones. Naciones, gentes, gentiles, la misma cosa. ¿Sí? Útil para algunas herejías que existen estos días. Pero ahora tenemos los dos grupos alabando al Señor juntos. ¿Sí? 12. Y otra vez dice Isaías, saldrá raíz de Jesé, y el que se levantará para regir los gentiles, nosotros, esperarán en él. Y si ve que Pablo estaba llegando a ese punto, porque Dios dio las escrituras para que podamos tener esperanza en el Dios de Israel. Acuerda que él está enseñando a gentiles que están en Roma también. Enseñando a nosotros. Sí, soy un cristiano, pero soy gentil en mi carne y yo aprendo por esas mismas escrituras y por eso espero en Jesucristo, Jehová manifestado en la carne. ¿Okay? Y eso fue citado de Isaías 11, una parte en versículo 1, otra parte en versículo 10. ¿Okay? Romanos 15 y versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os hincha de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en espera por la virtud del Espíritu Santo. Y aquí Pablo termina su discurso con una oración, pidiendo que eso pase con todos nosotros. Nota que otra vez, ya vimos que Dios es el Dios de consolación, Él es el Dios de paciencia, ¿cierto? Y ahora Él es el Dios de esperanza. Porque Él dio esperanza no solamente a los hijos, pero también a nosotros los gentiles. Y por eso, si arrepientes y pones confianza en el Señor Jesucristo, puedes ser salvo y reconocer esa esperanza que los cristianos tienen. Porque sabemos que somos salvos, sabemos que vamos a ir al cielo por medio de nuestra esperanza bienaventurada, que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es mi esperanza, yo confío en Él. ¿Conoces a Cristo? ¿Sí? Y nota que ya Pablo conectó todo. Él utilizó las escrituras para mostrar cosas sobre Dios, porque necesitas los dos, cristiano. Dios debe estar en su corazón, el Espíritu Santo, y Él te dio las escrituras. Pero hay muchos cristianos que sacan las escrituras de ellos y están ahí espiritualmente caminando encima de una pierna así. ¿Sí? Eso no va a funcionar. Un fuerte en la fe sabe que necesitas al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es por eso que este fuerte, dice en versículo 13, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. ¿Sí, no? Y es aquí que Pablo termina su discurso sobre la doctrina de Cristo y el deber de cristianos, ¿sí? Con esa oración que crezcamos en la fe. Él quiere que conocemos más y más sobre Cristo, más y más sobre ese varón perfecto, ¿sí? Él quiere que abundas en Él, que Él crezca en su vida, Él sube y usted baja como Juan el Bautista. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿vas a hacer una respuesta a la oración de Pablo? ¿Quieres cumplir eso? Porque sabes que Pablo no fue el primero que oró eso. Ya vimos que Jesús quería eso también. Y Pablo, siguiendo a Jesús, quiere eso para nosotros. ¿Okay?
La cosa triste hoy en día es que hay muchos cristianos en estos días que no pueden ver una razón para crecer en la fe. Y cuando escucho eso, ya sé que ellos no estaban prestando atención cuando leyeron Romanos, para nada. ¿Sí ve? Ni siquiera tienen los básicos de cristianismo. Eso no importa si aprendes esas cosas. ¿Cómo así? Pablo quería que eso pasó. Jesús quería que eso pasó. ¿Importa para ellos? ¿Por qué no importa a ti? Porque te importan más las cosas de su vida que son aparte de la palabra de Dios cristiano. Eres carnal. Eres flaco en la fe. Debes cambiarse. Déjame mostrarte en las Escrituras por qué debes crecer en la fe. ¿Sí, no? Y por eso pido que los creyentes de la Biblia son diferentes, que tratamos de cumplir esta oración de Pablo, ¿sí va? Para que realmente podamos mostrar a Cristo en este mundo impío y oscuro. Porque sabemos ese gozo que existe cuando estamos viviendo para Dios. Reconocemos esa consolación, reconocemos esa paciencia, reconocemos esa esperanza que tenemos. Porque estábamos ahí caminando con Cristo en ese mismo yugo con Él. ¿Sí? Porque su yugo es suave y su carga es ligera. Queremos que otros ven esa luz que está aquí, ¿sí? Para que pueda ver esa gloria del Padre, de nuestro Padre Celestial que está en el cielo, ¿no? Eso debe ser su mente. ¿Vas a responder? ¿Vale? Bueno, seguimos con el capítulo en la próxima clase. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros que debemos tratar de ser como Cristo. Ayuda a nosotros a ver cómo debemos manejar nuestra libertad con otros hermanos y también con los perdidos, Señor. Y ayuda a nosotros para tomar las decisiones correctas para mostrar Cristo en nuestro camino aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.